de Dios en nosotros y con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Por eso esta mañana quise invitar a nuestros pastores de nuestra congregación, el Ministerio de Renovación, Palabra y Vida, a nuestros consejeros, a nuestros pastores de jóvenes. Yo sé que ustedes los han visto, pero se los quiero presentar en esta mañana, porque vamos a desarrollar 6 preguntas con 6 respuestas que sé que le van a hacer de edificación a su vida. Amén. Por eso quiero iniciar presentando a nuestros pastores Harold y Azucena. Para nosotros ha sido una bendición que nos acompañen y bueno, quisiera que saludaran a la iglesia y que nos contaran un poquito de qué vamos a hacer en esta mañana. Dale. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga nuevamente. Muy contentos de estar en esta mañana compartiendo con todos ustedes, muy honrados de este privilegio que el Señor nos concede. Bueno, nosotros con mi esposita ya tenemos, vamos a cumplir, lo digo, sí, 19 años de matrimonio. Llevamos 25 años de conocernos. Bueno, el Señor ha sido muy bueno con nosotros, les estaremos contando más adelante cositas, pero de verdad ha sido una gran bendición hacer parte del Ministerio de Renovación, Palabra y Vida, poder compartir con algunos de ustedes que se han acercado en consejería, y también con otros que de pronto no en esos términos, pero sí con amistad y con compañerismo. Es muy agradable para nosotros hacer parte de este ministerio y que juntos estemos creciendo y edificando la casa del Señor. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Bueno, hoy solamente que el Señor sea preparando nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios y poder como traer esa bendición de Dios a nuestros hogares. Lo que aprendamos hoy, podernos llevárnoslo y poder hacerlo vivo y realidad en nuestros hogares. Bueno, démosles un fuerte aplauso a nuestros pastores, por favor. Queremos también presentarles a nuestros pastores de jóvenes que han sido de tremenda bendición, el fruto que han venido dando, de verdad solo la mano de Dios en ellos y en el hogar que ellos tienen también. Sé que ahí hay una autoridad, quise invitarlos porque aquí hay como, bueno, una brecha bastante grande, ¿no? Un matrimonio de bastantes años, con un matrimonio joven también, con experiencia, sí, con otras que no tanto, pero vamos a escuchar los dos consejos que ambos nos quieren dar. Edwin, Mafe, bienvenidos. Muchas gracias, pastor. Una vez más acá, qué nervios, pero bueno. Nosotros también llevamos más o menos 19, pero no años, sino meses. Ha sido una aventura, ha sido muy, 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 muy lindo. Yo siempre digo que siempre tuve muy buenas expectativas del matrimonio, pero si yo hubiera sabido que eso era tan bueno, yo me hubiera casado antes. Es muy lindo estar casado, es muy chévere estar acompañado, es muy chévere construir uno con alguien y pues qué bendición poderles compartir de pronto un poco de la poquita experiencia que tenemos. A veces nos dan un poco de nervios porque sí consideramos que somos muy jóvenes en esto, de poder de pronto enseñarles acerca de la familia, pero creemos que no tenemos de pronto mucho que enseñar nosotros, pero la palabra de Dios tiene todo para nosotros y pues vamos a tratar de exponer no solamente nuestra opinión o nuestros consejos, sino lo que dice la palabra de Dios. Amén. Lo mismo que dijo mi esposo. Sí, pues de verdad que es un privilegio poder compartir con ustedes, estar nuevamente acá enseñando la palabra de Dios. Nosotros somos recién casados, digo yo, estamos todavía en nuestra etapa de luna de miel, entonces tal vez de pronto recordando un poco de lo que algunos matrimonios han olvidado de ese primer amor. Bueno, entonces vamos a iniciar. Saque su cuaderno, por favor, donde va a anotar sus apuntes, saque su Biblia. Y el mensaje de esta mañana se llama expectativas versus realidad. El objetivo, amado hermano soltero que me está acompañando en esta mañana, es que se anime y tome la decisión de casarse. ¿Cuántos dicen amén?
bueno, y los mitos que pueden haber respecto al matrimonio y la realidad. Y también si usted viene en su matrimonio quizás pensando tomar una mala decisión o bueno, no sé, o viene muy bien con su matrimonio, el mensaje de esta mañana es para que nos fortalezcamos y aprendamos a amarnos los unos con los otros, aún dentro de nuestra propia pareja, padres, hijos, hijos a padres. Amén. Entonces vamos a iniciar. ¿Estamos listos, pastores? Listo. Primera pregunta, anótela ahí, por favor. Expectativas del matrimonio antes de casarnos y o teniendo hijos. La realidad ante el mismo. En esta pregunta, ¿cuántos que ya estamos casados teníamos unas expectativas de que íbamos quizás, en mi caso muy personal, iba a poder, por fin poder dejar los malos hábitos pecaminosos de la pornografía, de la masturbación? Entonces mi ideal era, cuando me case, eso se va a remover, porque ahora tengo a mi esposa, vamos a triunfar económicamente, casa, beca, perro, viajes, y el éxito total es el matrimonio. Yo quiero preguntarles a los pastores en este momento, esa es la expectativa, ¿no?, de muchos de nosotros, ser saciados, bueno, y hace parte. Pero quiero iniciar con Evin y Mafe, pues que llevan poco y tienen ¿cuáles eran esas expectativas y la realidad que se han encontrado en estos meses? Bueno, expectativas muchas, lo que tú decías. Siempre es bueno aclararle eso, sobre todo a las personas jóvenes. Cuando llevamos muchos años en la iglesia procurando agradar al Señor, tratando de santificarnos, luchando en contra de esas inclinaciones y esas batallas y esos deseos sexuales, sí es bueno que les podamos aclarar que a veces no es lo que uno se imagina. O sea, el matrimonio en el área sexual esa área es preciosa, es maravillosa, pero uno a veces llega con la expectativa al matrimonio de que eso va a ser, mejor dicho, la locura, no sé cómo explicarme. A veces creemos que el matrimonio solo es eso, y definitivamente el matrimonio es mucho más que el área sexual, es muchísimo más que todo eso. Eso en cuanto a esa área. Expectativas, francamente nosotros sí teníamos muchas expectativas, sobre todo ministeriales, que hoy en día, gloria a Dios, las estamos viendo. Francamente siempre soñamos con esto, y el deseo de estar juntos siempre fue tener una relación para glorificar el nombre del Señor, poder crecer juntos en el Señor, entendiendo que íbamos a ser compañeros de esta larga o corta peregrinación, pero con el fin y el deseo de que juntos pudiéramos agradar al Señor y poder compartirles a muchos más del Evangelio. Esa siempre fue la expectativa más alta, y creo que, gloria a Dios, era realidad, era real esa expectativa que teníamos del matrimonio. No hay nada más maravilloso que casarse en un yugo igual, si lo podemos decir así, y saber que caminamos hacia el mismo objetivo, que es el Señor. Eso es el placer más grande que hayamos podido experimentar en el Señor, tener una visión y un corazón unido en torno a Jesucristo. Bueno, voy aquí, vamos ping pong, ping pong. Respecto a mis pastores que llevan más años, más experiencias, hijos, bueno, ¿qué expectativas habían versus realidad? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, creo que en cuanto al área sexual pues quedó claro, ¿no? Porque eso aplica para cualquier matrimonio de cualquier tiempo. Nunca esas expectativas se van a saciar, ni es para eso el matrimonio. Pero ciertamente, bueno, quiero comenzar con la palabra en Proverbios 16 dice que del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Y creo que es importante que esas expectativas estén en Cristo, estén en Dios, porque por digamos, testimonios o por lo que hemos escuchado o hemos visto en otros casos, pues hay muchas expectativas que vienen por causa de pronto de Hollywood, ¿cierto? Y entonces tiene una expectativa de matrimonio muy alta y muy especial, y piensan que ese prospecto va a ser un modelo o una modelo,
y resulta que es mucho más que eso, más importante otras cosas. Pero en Cristo, pues nosotros también teníamos muchas expectativas, también en el área ministerial, espiritual, y creo que el Señor se pasa. Dice la palabra de Dios que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre son las que Dios tiene para los que le aman. Y uno no se imagina el potencial que Dios puede desarrollar a través de un matrimonio que, como yo insistentemente digo, es más que eso y se convierte en un ministerio para la gloria de Dios, para el crecimiento y la expansión del reino de Dios. Entonces, la expectativa en este caso creo que fue mucho más pequeña porque Dios se pasa, Dios nos da mucho más de lo que podemos pensar o imaginar. Y ahora con los hijos o con las hijas, pues peor aún, o sea, las ve uno creciendo, las ve uno sirviendo, las ve uno siendo parte de ese llamamiento del Señor, y uno dice: Dios, gracias porque definitivamente vas mucho más allá, y uno tiene un nivel, una expectativa, pero el Señor va mucho más allá y lo sorprende a uno con cosas tremendas, también dice la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces creo que ha sido muy especial eso, pero insisto, en Cristo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para los solteros se pueden llenar de una falsa expectativa. Uno escucha, nosotros aconsejamos normalmente, busque el reino de Dios y su justicia, o sea, ¿sí? Sírvale al Señor, no ponga tanta atención en la añadidura. El Señor tiene cuidado, ¿sí? Entonces sepa esperar. Y escucha uno: sí, yo estoy esperando, pero de pronto hay un autoengaño, hay una máscara y hay sí, como una fachada que se ponen diciendo: sí, yo estoy esperando en Dios, pero no, realmente por debajo de cuerda están de pronto tratando de hacer que las cosas funcionen, y así no es verdaderamente deleitándose en el Señor, es verdaderamente confiando en Dios, que Dios da la respuesta y llena esa expectativa mucho más allá de lo que uno puede pensar o imaginar. Dale un fuerte aplauso al Señor, por favor. Es tremendo porque, bueno, todos nos casamos con muchas expectativas, ¿verdad? Y como hogares tenemos una visión. Yo me acuerdo que cuando me casé con mi esposita, dijimos: bueno, yo no había culminado mi carrera profesional, entonces me caso, nos graduamos, empezamos a trabajar, compramos nuestro primer carro, vamos a tener hijos para en 5 años, primero viajamos, y uno tiene como unas metas, ¿no? Mi esposa diseñadora gráfica, yo músico, somos artistas, eso vamos a hacer y deshacer. Pero cuando uno lee Génesis 12:1, en el llamado de Abraham, dice que el Señor lo primero que les dijo a una parejita, ¿no? Cambió esas expectativas de estar en Ur de los Caldeos, económicamente se presume que les iba muy bien, y el Señor les dijo: no, esperen, salte de la tierra de tu parentela, ¿se acuerda? Y haré de ustedes una gran nación. Esa promesa no solo fue para un hombre, sino fue para una casa, para unos espositos, ¿no? Para Abraham y para Sara. Que Abraham ya cogió y vino con colita con Lot, eso ya es otra cosa. Pero la promesa se le da al esposo, y la esposa como que: bueno, ¿y cómo así ahora vamos para Canaán? Oiga, pero ¿será que sí queremos? ¿Cómo ponernos de acuerdo? Porque hay expectativas, pero cuando el Señor viene, cambia nuestros planes. ¿Y ahora qué vamos a hacer con mi esposa? Bueno, ahora pastores. Bueno, la promesa quizás él me dio a mí, a mi esposa en otra temporada, pero ahora esposa, renuncia a todo y vamos a ser pastores. Creo que eso es muy duro. Entonces yo quisiera hablarle a las esposas, a Mafecita y a mi pastora, no sé cuál quiera arrancar. Bueno, tenemos unas expectativas, ¿no? Me dice el pastor, con las novelas coreanas se nos enseña que el hombre, eso siempre con la rosita, y eso viene la sombrilla, decía mi esposita, y somos súper cariñosos, pero la realidad de nuestro entorno y de nuestra sociedad es totalmente diferente. ¿Y cómo no frustrarnos cuando, bueno, conocemos a Cristo también, y aún dentro del matrimonio el Señor empieza a cambiar la expectativa y nos empieza a ubicar en un lugar quizás totalmente diferente? ¿Cómo no frustrarnos? Bueno, bueno, yo a veces soy práctica, ¿sí? Como que aterrizo las cosas un poquito. Y pues bueno, ¿cuál era mi expectativa? Yo sí quería casarme. Creo que todos queremos casarnos en algún momento.
Y mi expectativa realmente no eran muchas. O sea, mi expectativa era hasta la muerte, viejitos, estar acompañada con alguien y servir al Señor, ¿sí? Por eso ponemos de base que nuestros pensamientos y lo que nosotros queremos y las expectativas son sobre la base de Cristo, ¿cierto? Porque o si no, apaguemos y vámonos. No hay otra. La única manera de sobrevivir dentro del matrimonio es que Cristo esté en tu corazón. El creador, el inventor, el que creó el matrimonio fue nuestro Señor Jesucristo. Tenemos el éxito garantizado si hacemos lo que el Señor nos dice en su palabra que hagamos. Ahí tendremos el éxito. Cuando no tenemos éxito en nuestro matrimonio es porque nos hemos desviado de ese propósito que Dios diseñó para nosotros. Pero nosotros tenemos la garantía y llegamos hasta el final y hasta la muerte. ¿Y cuántos dicen amén? ¿Listo? Pero hay unas expectativas, ¿cierto? El que nos abran la puerta de cuando vamos en el carro, bueno, abran la puerta, bajen, nos denos la mano, si vamos en el Transmilenio, bueno, todas esas cositas, que en las mañanas huela rico, ¿cierto? A perfume, pero a veces esas expectativas van bajando, ¿cierto? Y entonces vemos que nuestro esposo a veces, bueno, no es el caso de Jarito, él esta mañana me decía, yo le doy gracias al Señor porque mi humor no es tan fuerte. Y yo decía, sí, porque hay hombres que de pronto huelen a pecueca, tienen mal aliento, o sea, piensen en eso, solteras, ¿sí? Porque eso puede ser frustración en un momento dado cuando vemos la realidad y sabemos que vivir juntos es otra cosa y es otro cuento. Pero cuando lo vemos a través de los ojos de Cristo, así me huela lo que me huela, lo veo hermoso. ¿Listo? Entonces yo creo que la manera de sobrevivir es esa. O sea, a pesar de lo que veamos, a pesar de lo que vea al frente, veámoslo a través de los ojos de Jesucristo. Y así vamos a poder ayudarle a que cambie. Mafecita. Bueno, yo creo que en el caso fue igual a la pastora Tati. Cuando yo me casé, pues tenía como muy altas expectativas. Creo que también a nosotros nos pasó con el área sexual y fue muy chistoso. Yo me desmayé, nosotros le contamos a yo me desmayé, o sea, estaba y bueno, entendimos que ese día en nuestra luna de miel el Espíritu Santo nos visitó de una manera sobrenatural y empezamos a llorar súper ministrados y entendimos que esa era nuestra plenitud de ahí en adelante. Y luego ya fue empezar a enfrentar el decir como, o sea, ya es una realidad y el paquete completo del matrimonio era como, bueno, yo me caso, pero también me caso con el llamado de mi esposo, me caso con su ministerio, me caso con lo que el Señor tiene para él. Y afrontarlo fue como empezar a morir a mí, a mis sueños, a lo que quería. Ha sido una bendición porque me ha ahorrado muchísimos problemas, pero pues es de pronto algo que uno dice en el noviazgo como enamorada, como sí, yo voy a hacerlo, no sé qué, ya en el matrimonio como, ay, Dios mío, pero ha sido una bendición. Bueno, usted, continuando con Génesis 12, ellos salen, traen a Lot y ya Dios les había dicho que cuidado que no llevaran a Lot, ¿verdad? Que era obediencia total. Lot en hebreo significa velo y las expectativas a veces se dan a través de los velos, ¿no? Porque tenemos otros modelos, falsas expectativas, bueno, lo que sea. Por eso, unas evidencias claras para que usted llegue al matrimonio y para culminar este primer punto es fácil, hermanos. El viernes en la cena de parejas, los pastores que vinieron, las personas que vinieron invitadas, les daban un consejo a las mujeres, a las jóvenes solteras que estaban en la mesa, porque yo les dije, bueno, denle un consejo a estas mujeres, que aunque son muy solteras y muy juveniles, en su tiempo ellas van a tener que tomar una decisión. ¿Cómo saber qué es el hombre idóneo? O usted, si es soltera, ¿cómo saber si es el hombre, pues que su media naranja, que el Señor ha creado para usted? Y es muy fácil, amado hermano, para que no se quite ese lot, o para que se quite ese lot de ese velo. Un consejo que nos daban era, mire, como trata a los papás, ¿la va a tratar a usted o lo va a tratar a usted?
Fíjese muy bien, porque llegamos con expectativas, pero espere, usted lo vio claro que él le hablaba grosero a los papás. Entonces, eso ya no era expectativa, eso ya ir, pues claros, ¿verdad? Si en el noviazgo es bien tacaño o bien tacaña, pues usted va claro, ya no hay expectativas, sino usted va ante la realidad que en el matrimonio se va a poner 10 veces peor. Si en el noviazgo o en la amistad lo deja plantado, o es airado, o es celoso, créame que en el matrimonio se va a multiplicar por 10. Si no la respeta usted o como hombre o como mujer y quiere que usted le dé la pruebita de amor, que viva bajo fornicación, pues créame que el matrimonio no va a ser la solución, porque ya no van a fornicar dentro del matrimonio, sino ahora se va a adulterar. Nada le va a garantizar que sean fieles, porque si no son fieles con Dios dentro de un noviazgo, ¿qué dentro de un matrimonio? Entonces creo que no hay expectativas, sino vamos bajo la realidad de lo que sus ojos están viendo. Por eso dígale: Señor, abre mis ojos, muéstrame que esta persona es idónea para pasar toda mi vida y no vaya a ser un aguijón en la carne, toda la vida sufriendo por haber tomado una mala decisión. Expectativas versus realidad. Que el Señor le muestre la realidad desde ya. Para culminar este punto, ¿alguno quiere decir algo más? Listo, vamos a avanzar. Número 2, anótelo ahí, por favor. ¿Cómo entender y afrontar dos culturas diferentes creando una sola? Y aquí nos referimos ya, tomaron la decisión del matrimonio. Ya hay una convivencia y venimos de dos culturas totalmente diferentes. ¿Cómo poder ahora ofrecerle a nuestros hijos pues nuestra cultura de nuestro hogar? ¿Quién quiere hablar? Bueno, nosotros venimos con muchas cosas de nuestros hogares, ¿sí? Cada persona es un mundo diferente, ¿sí? Y todos vivimos y aprendimos a vivir dentro de un contexto y aprendimos. Entonces, en el caso del matrimonio y en Cristo, vuelvo y aclaro, porque es que, o sea, podríamos ver como un versus cultura mundana, cultura en Cristo, ¿cierto? Porque allá afuera te dicen, no, ahora somos iguales y no importa, y tú y yo a la par, y resulta que así no es como Dios nos enseña, ¿cierto? Y es mejor, como les decía antes, seguir los principios y las bases bíblicas que el Señor nos ha dado. Entonces, en Cristo, hermano, teniendo una base bíblica en nuestros corazones, tenemos que empezar a desaprender cosas que aprendimos dentro de nuestra familia, ¿sí? A quitar las cosas que de pronto nosotros sabíamos que estaba mal y que veíamos en nuestros hogares que estaba mal y no queremos en nuestra familia. Yo soy defensora de la familia. Yo quisiera que los jóvenes se casaran, bueno, voy a decirlo, o sea, 22, 23 años, porque me parece tan bonito estar casado y construir en Cristo una familia. Yo no sé por qué, ay no, que hasta los 28, 30, bueno, no sé si estoy errando, ustedes me corrigen, pero yo me casé ya a los 28, hermano, y yo hubiera querido casarme antes, porque estar acompañado, estar construyendo con una persona, no sentirse solo es muy bonito. Entonces animo a las niñas, a los jóvenes, a los que ya no están tan jóvenes y no se han casado, mire, humillen su vida delante del Señor. El Señor dará a la persona que es, pero usted no sea ciego, así como dice el pastor. ¿Listo? ¿Qué debemos dejar? En mi caso, por ejemplo, mi mamá mandaba en la casa. Ella era la matrona, se dice, en la casa, ¿sí? Y yo tuve que dejar, y sigo luchando con eso, hermano. Sigo luchando en dejar de ser mandona, ¿sí? Y de saber que Él es el sacerdote de la casa y que yo tengo que bajar un poco la cabeza, porque sé que este hombre que yo tengo al lado es un siervo del Señor que está buscando al Señor, y que lo que el Señor lo guía a hacer, pues por ahí vamos todos y vamos bien, ¿cierto? Pero cuando queremos imponernos los pensamientos de la cultura de afuera, como hoy nos decía el hermano Steven, no, es que ahora
los hombres despecho y las mujeres empoderadas. Pues no, hermano, no, o sea, no es bonito estar ahí bajo sujeción, porque la palabra sujeción no es que, ay, yo tengo que ser un bollego de ahí detrás de mi esposo, sino que es que él tiene la obligación de amarme como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo Cristo amó a la iglesia? Entregándolo todo. Entonces es quitar esas cosas que en nuestras familias no nos gustaban mucho y no traerlas nuevamente a nuestros hogares, ¿sí? Yo tuve que de pronto dejar de sufrir y llorar porque lavaba toda la loza y venía y cogía un tinto y dejaba el pocillo ahí cuando todo está limpio, hermano. Y eso a veces eso no se entiende, pero a veces es, uish, pero se acabó de lavar todo y peleé por eso, ¿sí? No, o sea, hay que dejar de pelear por bobadas y realmente enfocarse en lo que Dios quiere, y es vivir en paz también, ¿cierto? Buscar la paz y seguirla en nuestros hogares, que nuestros hogares sean un nidito de amor y queramos llegar siempre a nuestros hogares. Entonces, dejar las cosas malas que traemos de nuestros hogares y en nuestro hogar plantar unas nuevas costumbres basadas en los principios bíblicos. Bueno, es muy relevante, pastora. Ay, perdón. Hay un ejemplo en Génesis donde Jacob ya se va con su esposa, Raquel con sus esposas, bueno, tenía esposas, y se fue a buscar a su hermano porque estaba en la casa de su padre. Y en el camino se dio cuenta, o bueno, dice un versículo, Génesis 31:20, dice, y Raquel se llevó los ídolos de su padre ahí a su nuevo hogar. Entonces a veces queremos traernos las cosas de nuestro viejo hogar y resulta que eso no es bueno para nuestros hogares, porque pueden ser incluso cosas que van a destruir nuestro hogar si no lo soltamos. Entonces dejen la casa de su padre, es bíblico. Amén. Algo relevante, porque ¿cómo saber que estamos con una cultura mala, no? Es cuando afectamos a nuestra pareja, porque pues cada hogar tiene también su propia cultura, pero la mejor manera para identificar que estamos con una muy mala cultura o con malos hábitos es que nuestra pareja nos lo haga saber. Y ahí viene un buen principio de buena comunicación. Si no hay buena comunicación dentro de los matrimonios, dentro de padres e hijos, hijos y padres, pues nos vamos a botes todos, porque ¿cómo vamos a saber nuestros defectos? Y una segunda cosa muy importante también que la pastora recalcó, y es, bueno, es que este esposo es pastor, ¿cierto? Y usted dirá, porque muchas dirán, que nos están viendo quizás también dirán, no, pero es que es pastor, ¿no? Pero si la persona no es creyente y es dura de corazón, entonces ahí ya no va ese principio bíblico. Y hay que tener mucho cuidado, porque en 1 Corintios el capítulo 7 me declara que la mujer justa santifica a su esposo, pero no es que lo santifica como santo, no es de esa manera, es con su ejemplo y es con su abnegación, que puede este hombre pecador y carnal entender, no, pero cómo este amor, esta mujer me soporta y está ahí fiel, eso solo tiene que ser Dios. Por eso yo le pido a usted, si su esposo es un poco complicado, hermano, santifíquelo en el nombre de Jesús con su ejemplo, con su integridad y demostrando que Cristo está en su corazón. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a escuchar a Edwin Mafe. Bueno, hay una cita bíblica que tú nos repites constantemente, que yo creo que ya deberíamos saberla todos nosotros, que es Amós 3:3. Dice, ¿qué dice Amós 3:3? Bueno, hoy se la van a aprender. Amós 3:3 es la cita que dice que ¿cómo andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? O sea, ¿cómo? Eso es muy difícil. Realmente nosotros sí teníamos dos culturas totalmente diferentes. Cuando nos casamos realmente llegamos a darnos cuenta de que era así. Uno, por las distintas situaciones de nuestras familias, de que éramos familias muy diferentes. Y dos, por la edad, porque yo soy mayor que ella. Entonces, aún en el comienzo de pronto pensábamos que, como decía Mafecita, ya después resolvemos eso. O sea, casémonos, que eso no va a pasar nada y después lo vamos a resolver. Y creo yo que es de pronto una de las áreas en las que de pronto a veces nos cuesta un poquito más entendernos. Me explico. Por ejemplo, yo cuando era niño, cuando era adolescente, en mi casa no había de pronto mucha abundancia. Fuimos a un lugar un poco con limitaciones económicas. Entonces nosotros como niños aprendimos que disfrutar un domingo en la tarde
O sea, yo aprendí eso y a mí me gustaba. Para mí no había nada más placentero un domingo en la tarde que irme con mi papá, que era el que nos cuidaba los fines de semana porque mi mamá trabajaba el sábado y el domingo, y él nos llevaba a pasear por allá unos 2 o 3 kilómetros de la casa y nos acostábamos a la orilla de un río. Y ese era el descanso para nosotros. Éramos los 3 hermanitos y nosotros nos acostábamos los 3 ahí enseguida, y mi papá se acostaba un poquito lejos debajo de la copa de un árbol, y él podía pasar 2 o 3 horas ahí los domingos en la tarde, y eso para él era el mejor plan de domingo. Y a mí eso se me contagió. A mí me gusta mucho la idea de ir a un parque, de acostarme debajo de la sombra de un árbol y ver a los niños y a los perros correr y escuchar música, leer un libro. A mí eso me gustaba mucho. La cultura de la familia de mi esposa era más del domingo. No, el domingo no se cocina en la casa, hay que ir a un restaurante, hay que salir a almorzar, luego hay que ir a un centro comercial, hay que comer un helado. Ese tipo de cosas que aparentemente son muy sencillas, créanme que a veces son un poquito difíciles de manejar dentro del matrimonio, porque es simplemente aprender a entender y a ceder, y entender claramente que ella de pronto encuentra descanso de maneras muy diferentes a las que yo lo hago. Entonces hemos tenido que aprender a ceder eso. No ha sido tampoco una cosa terrible, pero a veces es difícil. Yo por lo menos sí como que me exigí algo siempre. Siempre tuvimos el ejemplo de una parejita de muchos años también de casados, y él siempre nos decía, cuando yo llegaba a visitarlos, él decía: ¿y dónde está Mafe? Y él me decía: donde va el mar, van sus arenas. Siempre que me veía sin ella, donde va el mar, van sus arenas. Y para mí eso es muy claro. Yo vi ese tipo de ejemplos de que, ay, yo no quiero salir hoy el domingo, ve y te ves con tus papás, con tus hermanos, y yo me quedo en la casa descansando. Y no, yo creo que eso no se debería hacer. Es mejor ceder y decir: bueno, aunque a mí de pronto no me gusta tanto este plan, yo voy a disimular mi mala actitud porque no me gusta, pero vamos, y voy a aprender a disfrutar lo que tú disfrutas. Tenemos que aprender a hacer de la cultura y de los gustos de la otra persona, si son buenos claramente, también algo que nosotros podemos disfrutar. Y es algo que al comienzo nos costó un poquito, pero gracias a Dios hoy en día es chévere también aprender eso. Yo ahora soy el que, cuando vamos a Boyacá, yo le digo: yo quiero ir donde tus papás. O sea, me fascina ese plan a veces, porque bueno, pasear allá es diferente acá. Acá uno sale a un centro comercial y como que no hay mucho más que hacer. Allá hay un pueblito cada 10 minutos. Entonces, desde que tú tengas en qué desplazarte, vas a un pueblito, te comes un postre, luego vas al otro y miras el paisaje, y terminas tomando tinto en la casa de ellos o en la casa de mis papás. Y a mí me fascina ahora estar con su familia, y yo sé que a ella también le fascina compartir con la mía, aunque la mía es mucho más tranquila. Los planes con ellos es el domingo hacer el almuerzo en la casa y ponernos a ver una película. Y ella a veces lo disfruta, y yo también disfruto el trajín de no poder dormir un ratico en la tarde el domingo, sino de salir a pasear. Entonces lo cedemos, y es bonito ceder y disfrutar mutuamente de los gustos del otro. Amén. Dígale a su esposo: donde va el mar, van sus arenas. Esa me gustó. Donde va el mar, van sus arenas. Un bonus track en 1 Corintios 9:12 dice que en la debilidad es donde el Señor se perfecciona. Y dentro del hogar, ¿sabe? Yo le quiero dar un consejo, porque a veces ante las debilidades uno les quiere hacer es el feo, ¿no? Le pongo un ejemplo. Mire, en la música, cuando estaba estudiando guitarra, el ritmo era mi debilidad como músico, porque tenía muy mal ritmo, y siempre que nos ponían una tarea de ritmo, uno la quería evitar, pues porque era la debilidad. Y como matrimonio, porque tuve que practicar mucho con un metrónomo para que se convirtiera en mi fortaleza. Y ahora en el matrimonio hay debilidades, entender que mi pareja es diferente. Somos 2 cabezas totalmente diferentes, pero eso no va a causar de que entonces ya esas diferencias entonces las sacamos. Por el contrario, haga de esas diferencias su fortaleza. ¿Cómo? Por ejemplo, mi esposa es un poquito más racional. Ella todo lo piensa, hace cálculos, suma, resta y da un veredicto. Mi debilidad es ¿cuál? Yo voy a 1000 y sin gasolina, y a mí se me ocurre algo y lo quiero ya y ya y ya. Entiendo que aunque ella viene y me dice no, para mí el no de mi esposa es sagrado. Yo sé que ahí está la mano de Dios y es un freno de mano. Es mi debilidad porque yo no quiero ese no. Yo quiero seguir hacia adelante.
pero yo entiendo que ella es diferente a mí y me complementa. Y ese complemento es Dios perfeccionándose dentro de mi debilidad. Y es muy importante, usted entienda que su pareja no es igual, son diferentes, pero como Dios la escogió para que estuviese con usted, lo que ella tiene le complementa a usted. Entonces, no lo resista, sino por el contrario, úselo. Yo ya sé, esposa, ¿lo podemos hacer? Ella dice no. Y yo digo, está bien, mujer insensata, pero no, pero entiendo que ahí está Dios. Ahora, ella de pronto es un poquito más calmada. ¿Y qué hago yo? A veces empujo un poquito también para allá. Ella me ayuda a ahorrar, pero yo le ayudo soy muy emprendedor. Nos complementamos. Haga de su debilidad su fortaleza, en el nombre de Jesús. ¿Quiere añadir algo más, mi pastor? Sí, sí, yo quería comentar, pues, a propósito de lo que decía Luisito, de las familias. Hay algo que nosotros tenemos que erradicar, sacar de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestras relaciones, de nuestras culturas, y es ese pensamiento no, yo me casé con ella y no me casé con su familia. Eso no es bíblico. O sea, ciertamente, y ahorita de pronto hablaremos de cómo proteger ese núcleo familiar, pero juntamente con ella vienen sus hermanos, venían sus padres, viene toda la familia, y nosotros tenemos que aprender a compartir y a convivir con la familia del cónyuge. Es bien importante, muy importante. En la actualidad, por ejemplo, me agrada mucho que ya no está la mamita de mi esposita y ella ve en mi mamá a su mamá. Entonces ella la visita y ya es como esa compañía que está supliendo de alguna manera la falta que le hace su mamita, ¿no? Entonces eso es bien importante. Si las relaciones no son buenas, si se rompen, pues no vamos a tener la posibilidad de crecer y de estar bien con las personas que hacen parte de la familia. Y otra cosita, a propósito de los hijos y de este punto, pues la cultura que estamos creando, porque implícitamente en la pregunta dice, bueno, ¿y la cultura que se está creando? La cultura que estamos creando es la cultura de Cristo, la cultura bíblica. Tiene que ser esa, si somos cristianos, tiene que ser esa la cultura bíblica que estamos formando en el hogar. No puede ser otra, no puede ser la mía, como un híbrido de la de ella y la mía, no. De los dos tenemos que apuntar a la cultura bíblica, lo que Dios enseña, porque esa es la que se van a llevar, ¿quiénes? Las hijas, los hijos. Son las que van a seguir creciendo y van a llevar a sus nuevos hogares, cuando sea el momento, esa cultura que han aprendido de los padres, ¿cierto? Entonces, bien importante que nosotros nos enfoquemos en la palabra de Dios y desechar un poco tanto pensamiento que de alguna manera se ha permeado en la familia cristiana y que nosotros hemos aceptado como correctos, y no es así. ¿Listo? Eres. Vamos a la tercera pregunta, algo relevante. Juan 14, 7 al 9, Felipe le dijo a nuestro Señor Jesucristo, muéstranos al Padre, ¿no? Y Jesús, ¿qué le dijo? Oiga, tanto tiempo caminando conmigo y no ve al Padre. Y hoy en día usted lo puede ver, como usted ve a los hijos, así son los papás. Entonces uno dice, pero ese niño, ¿por qué es tan grosero? No es fácil, porque los papás son groseros. Ese niño, ¿por qué es tan rebelde? Fácil, porque los papás no han tenido autoridad. Porque entonces es muy fácil. Yo le pregunto a usted, ¿cómo son sus hijos? ¿Cómo son sus hijos? Diga como yo. ¿Verdad que sí? Bueno, amén. Tercero, ¿qué crisis han sido relevantes? ¿Cómo se afrontó ante pareja y padres? Cuando casamos siempre decimos, bueno, los votos, ¿no? En la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en las buenas y en las malas. Pero hoy en día se nos enseña solo en las buenas, y cuando hay plática, y en las malas no vamos a estar. ¿Cómo afrontar los picos que todos vamos a tener? Pastores, no pastores, ricos, pobres, todos vamos a tener picos. ¿Cómo se afronta eso? ¿Quién quiere iniciar, Mafecita? Bueno, nosotros somos la pareja de expectativa. Digamos que no hemos tenido como tal una crisis dentro del matrimonio, sí hemos tenido muchas dificultades que hemos tenido que afrontar juntos en cada una de las familias. Por ejemplo, en el caso de mi esposo mi suegro le dio cáncer y pues claramente eso nos afectó a nosotros como familia. Fue un proceso doloroso que tuvimos que afrontar
el Señor, para la gloria de Dios, lo sanó. Y en mi caso, con mi familia, fue la muerte de mi papá, que conllevaba muchas otras cosas detrás de su muerte. Y ahora como hogar es una condición de mi hermano Isaac, que tiene hipotonía, que luego les contaremos de eso en otro tiempo. Y pues crisis como tal no hemos tenido que afrontar, pero sí hemos tenido situaciones difíciles. Creo que una en la que de pronto vimos como la mano de Dios también que nos guardó fue el tema que, como les contaba, expectativa y realidad. Y cuando tú llegas a la realidad y te das cuenta de otras cosas, tú empiezas como a ser más racional. En mi caso fue que mi esposo es un hombre apasionado por la presencia de Dios. Él ama al Espíritu Santo, y cuando yo me casé con él, pues venía como muy de ustedes se han dado cuenta que le supera, ay madre, te amo, no sé qué, y él sí, o sea, como que es muy especial conmigo. Y cuando llegamos al matrimonio fue como que él estábamos en la sala y él como que no te vas a ir a acostar, y yo como que pues bueno, me va a acostar, y me acostaba y él 1, 2, 3 horas, y estaba en la presencia de Dios súper metido, y yo como que ¿y ahora qué hago? Y eso fue, o sea, puede ser un poquito contradictorio, porque yo creo que cuando yo me casé con él, siempre eso fue lo que a mí me enamoró y lo que me hizo tomar la decisión de, a pesar de la edad, yo quiero este hombre para mi vida, porque es un amante de la presencia de Dios. Pero luego eso a mí me empezó como a desestabilizar. Entonces ahí aprendimos 2 cosas. La primera fue hablar. Yo hablé con él y le dije como, amo que pases tiempo en la presencia de Dios, pero la palabra de Dios dice que el que esté casado pues debe dedicarse a su esposa, ¿no? Entonces yo como que, entonces siento que pues o sea, es que es muy chistoso contarlo, porque no sé si lo pueden entender o no es como tan fácil. Yo creo que la pastora Tati de pronto me puede entender. Y en mi caso fue entender que nosotras como mujeres muchas veces queremos, como siempre, tener ese lugar, ese primer lugar. Y no es así. Cuando nosotros nos casamos tenemos que tener algo claro, y es que nuestra identidad está puesta en Cristo, y que nuestra felicidad, que es algo que le enseñamos a los jóvenes, nuestra felicidad debe estar arraigada al Señor. Entonces lo logramos superar y ahora llevamos una vida integral, y creo que eso fue un momento así como raro. Están cayendo carboncillos encendidos ya. Qué bendición. Pastores. Bueno, en el matrimonio van a venir crisis, van a venir crisis. Vienen las crisis porque precisamente, bueno, ellos están hablando de 2 culturas, ¿no? Pero vienen otras clases de crisis también. Viene la enfermedad, viene la muerte, viene la parejita del día de parejas, nos contaban su crisis, viene la infidelidad, viene de pronto la falta de respeto, o sea, vienen muchas cosas, vienen muchas crisis, y precisamente por eso hacemos énfasis de que la simiente debe ser Cristo, ¿sí? Si yo, o sea, esa crisis depende mucho, sobrepasar la crisis depende mucho de mi relación personal con Dios, ¿sí? Si yo no tengo esa relación personal con Dios, créame que esa cultura del mundo viene y me arrastra y me bota. Porque ¿qué dice el mundo? O sea, me fue infiel, ¿no? De malas, ¿cierto? Váyase. Pero quise Dios, perdón, perdone, ¿cierto? Y es difícil, no es fácil, pero cuando amamos al Señor, cuando el primer lugar en nuestro corazón está Dios y yo quiero agradarle, pues así me duela y así pase lo que pase, no suelte la mano de su esposo hasta el final, no la suelte. Así de pronto él quiera irse, no la suelte, ya pues
Si se fue, como dice el pastor, si su esposo no es cristiano, no conoce a Dios o no tiene ese amor en su corazón, pues es más difícil, pero igual en Dios podemos alcanzar muchas cosas. ¿Listo? Nosotros tuvimos crisis, varias crisis, no de separación. Realmente yo nunca he pensado en divorciarme, y erradique esa palabra de su mente, de su corazón. No se case pensando en que usted se va a divorciar, porque se va a divorciar. No se case pensando en que, ay, si él me hace algo yo me voy. No. Hermanitas mamás, no reciban a sus hijos en sus casas cuando estén peleando con sus esposos o sus esposos. No lo hagan, no hagan ese daño. ¿Listo? Ya su esposo o su hijo o su hija hizo casa aparte. Pero una de las maneras de que afrontamos crisis, como nosotros tuvimos crisis de muerte y de enfermedad, ¿sí? En nuestro caso con nuestros hijos, se murió uno de mis hijos. Mi hija menor, que ahorita tiene 14 años, pasó un proceso largo, que eso es otra predicación que por ahí hay, vaya, mírela. Son procesos que si uno no está en Cristo y no tiene una unidad de pensamiento y de muchas cosas en la pareja, pues nos mandan a botes, porque vienen las dificultades, y con ellos viene la dificultad económica, vienen los problemas de tiempo, o sea, muchas cosas, ¿sí? Pero dice la palabra que mejor son dos que uno. Y una de las cosas que en mi caso, en medio de la crisis, me fortaleció, cuando de pronto estaba pasando por el periodo de muerte de mi hijo o de la enfermedad de Isabela, fue ver que el rol como sacerdote del hogar de mi esposo se mantuvo a flote, ¿sí? Él no dejó de adorar al Señor, no dejó de servir al Señor, no dejó de ministrar la palabra en la misma casa y de hablarme palabra todo el tiempo, ¿sí? Porque les confieso que de pronto mi fe en un momento era, o sea, ¿para qué fe? Porque es que uno ve las cosas hasta aquí y uno quiere y desea muchas cosas, pero la palabra, la fortaleza que Jaritol tuvo en ese momento como sacerdote de hogar nos permitió avanzar y salir a flote en medio de la crisis. Viene la crisis económica, que también eso, cuando ¿cómo es que es el dicho? Cuando las deudas entran por la puerta, el amor sale por la ventana, es el dicho, ¿no? Entonces es complicado, porque a veces viene la dificultad económica, o a veces la mujer gana más, o a veces la mujer es la que trabaja y el hombre se quedó sin trabajo, y empieza una lucha ahí de poderes. Pero simplemente es, vea su casa a través de los ojos de Cristo, y yo les voy a seguir repitiendo lo mismo a través de lo que hable. Vea su hogar a través de los ojos de Cristo. Pase todo por las manos de Cristo. ¿Cómo haría Cristo? ¿Qué haría Cristo en este momento? ¿Listo? Y así podemos de pronto poner los principios bíblicos, podemos cumplirlos si Dios está en nuestro corazón. Todos vamos a vivir crisis, amén. Y con mi esposita vivimos crisis antes de ser nacidos del Espíritu y después de ser nacidos del Espíritu. Y comparto lo de la pastora: si Cristo no está en nuestro entorno, sin Cristo, en medio de una crisis, lo primero que salía era un tigre. Uno airado, uno frustrado, uno amargado, uno desanimado. ¿Y con quién se desquita? Con el más cercano, ¿verdad? Con la esposa y con los hijos. Yo recuerdo que en las crisis que tenía antes de ser nacido del Espíritu, yo era muy iracundo y golpeaba las cosas. Golpeaba el timón, golpeaba la nevera, me jalaba el cabello. Y a veces eso quiere volver, porque hace parte de esta naturaleza carnal pecadora. Sin embargo, eso fue antes de Cristo. Gloria a Dios, también hay un después de Cristo, ¿verdad? Ahora, después de Cristo, hace poco tuvimos constantemente tenemos crisis. Tuvimos una crisis económica y la verdad yo me desesperé. Y supe y tuve empatía con qué es tener ansiedad, un ataque de ansiedad. Y mi esposa, de verdad, démosle un fuerte aplauso a mi esposita, que me tuvo mucha paciencia, sí, al pastor. Porque ante esas crisis lo tratan de tambalear a uno
Y pobre mi esposita tener que aguantarme, bueno, ya no como iracundo, pero sí yo callado, desanimado, y uno todo pues sintiéndose súper mal. Por eso un buen consejo es: sea empático con su pareja. Si está viviendo una crisis, cada quien la vive diferente. Mi esposita, quizás en este momento estamos pasando otra crisis también, ya sea de salud, de su embarazo. Constantemente tenemos crisis. Y ahora, si ella me tuvo paciencia, ¿cómo yo no tenerle paciencia a ella, a nuestras esposas? No todos pensamos de la misma manera. No diga, es que eso es una bobada. No, porque para ella o para mí puede significar muchísimo. Cuando usted la vea mal o usted lo vea mal, lo vea callado, sea empático. Y de pronto, si él quiere guardar silencio, también déle el momento de silencio, pero pregúntele: ¿cómo estás? Un solo ¿cómo estás? Puede ser un salvavidas en un momento de crisis. Solo escucharlo, deje que hable. Pero de pronto se está desahogando y usted: pero yo le dije, pero ¿por qué lo hizo así? Eso le pasa por ser como es. No, seamos, dice la cartilla, empáticos. Y deje que saque todo eso, porque a veces también uno sacar y desahogarse es sanador en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Número 4, hermano, nos queda poco tiempo. ¿Qué hacer ante el desánimo y mantener la llama avivada? Jóvenes, ¿qué hacer ante el desánimo? Esa es una pregunta bien difícil, porque todos sabemos que el desánimo es algo que nos visita frecuentemente, en cualquier área. Yo por lo menos hace exactamente como que unas 12 horas tuve una crisis de desánimo. Antes de venir a la iglesia, se acordó Sí, que era el antes de pastor. Y fue con el tema, pues nosotros como hombres, pues Dios nos dio, digamos, el honor de pensar de esa manera en el tema de provisión para el hogar. Entonces, la semana pasada estuvimos viendo por las páginas que venden inmuebles. Yo le decía, es que yo siempre le he dicho a ella, yo siempre he querido vivir en 2 barrios de Bogotá. Pues pensando con cabeza fría, ¿no? Siendo realista. Y cuando me puse a ver por internet y empecé a ver los precios, yo dije, no, Dios mío, yo creo que no voy a seguir buscando, yo me voy a dejar sorprender por el Señor. Y tuve una pequeña crisis de desánimo en esa área, en el área económica, de pronto ver que no es tan fácil como yo creo de pronto poderle dar a mi esposa, o mi meta y mi sueño es poder tener nuestro apartamento, nuestra casa antes de que venga nuestro primer hijo, nuestra primera hija. Eso es lo que yo quisiera, y a veces chocarse uno un poco con la realidad de que Dios puede hacer un milagro y puede pasar, pero ¿qué pasa si de pronto no es el tiempo de que lo tenga y tengo que afrontarlo y tengo que buscar la manera de seguir llevando la vida tranquila sin poder tener ese deseo? Y pues aquí yo creo que de pronto la pregunta nosotros la vemos más como en el enfoque hacia lo espiritual, hacia el ánimo de congregarnos, del ministerio. Yo creo que si algo nos ha caracterizado a nosotros a veces es que entendemos que ese desánimo a veces viene y a veces puede tener algún tipo de justificación. Puede pasar, a todos nos pasa, por cualquier cosa nos desanimamos. Pero en el caso de ella, yo sé que cuando ella me ve que de pronto no estoy orando con la misma frecuencia o que estoy desjuiciado en la lectura, lo que yo he visto es que ella nunca me juzga, sino que con su ejemplo me hace como recapacitar y darme cuenta de que no estoy buscando de Dios de la misma manera y viceversa. Entonces ahí está lo del versículo de que es mejor que estén 2, porque si uno cae, el otro lo va a levantar. Y yo creo que Dios, que nos conoce muy bien, sabe y conoce, y yo no sé, yo pienso que Él de pronto es así y sabe que en qué momento va a venir el desánimo, y Él procura o trata de que cuando ella esté desanimada yo no lo esté, y viceversa. Entonces el ejemplo de ella, de ver que persiste en su búsqueda de Dios, me infunde ánimo y a veces me hace sentir también como confrontado de que no, pero esto no es suficiente como para que yo me desanime en buscar de Dios. Por ejemplo, alguna vez yo ya les había contado a los jóvenes, tenía un momento de desánimo terrible, de muchos años de estancamiento, entre comillas, espiritual, de soñar con el ministerio, de soñar hacer algo con el Señor, de querer ser útil en sus manos y no verlo. Era muy frustrante para mí,
porque yo quería que el Señor me usara, así como usa al pastor. Dije, yo quiero pasar cerca a la gente y que se caiga y que llore y que pasen cosas sobrenaturales. Y ella un día, yo le abría mi corazón, ya ella conociéndome, porque tiendo a ser muy melancólico. Entonces yo no soy como el pastor de que golpeo cosas o que me jalo el cabello, no, yo tiendo a ser muy melancólico. Entonces como que me pongo depresivo, pensativo, como que esa es mi personalidad. Y ella, que me conocía bien, un día que la estaba visitando como novios, me dijo, y era la palabra de Dios que yo necesitaba escuchar en ese momento, y me dijo, ¿y si Dios no te usa como tú siempre has querido, entonces no lo vas a amar? Y ese día a mí me cambió por completo la mentalidad. Llevaba muchos años desanimado en las cosas de Dios. Decía, o sea, que si el Señor no te usa, entonces no lo vas a amar. Él no es digno de tu amor porque no te usa, porque no estás activo en algún ministerio. Y para mí esa palabra de confrontación también me dio muchísimo ánimo de empezar a decirle al Señor, no, yo no te quiero buscar solamente por eso, yo te quiero buscar porque tú mereces que yo te busque, porque tú mereces ser correspondido a ese amor tan grande que sientes por mí. Entonces el desánimo, cuando nos visita, Dios en su misericordia, la manera en la que nos ayuda a salir de eso es con el ejemplo del otro. Gracias a Dios que no estamos solos, sino que cuando caigo, ella me levanta, y viceversa. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, pastores. Bueno, creo que estamos en el espíritu porque ellos se enfocaron en lo espiritual, nosotros lo estamos enfocando hacia lo emocional y lo sentimental, que es importante también porque a lo largo de los años pues muchas cosas entran en la rutina y ya uno da por hecho muchas cosas, y como dijimos que hasta que la muerte nos separe, pues que se aguante, y no es así, ¿cierto? Creo que ese principio que nos enseñaban Edwincito y Mafe aplica también en lo emocional y en lo sentimental, porque nosotros tomamos una decisión y fue estar juntos hasta el final, ¿cierto? Y pues hasta el final voy a amarla, ¿sí? Independientemente de lo que pueda hacer o no pueda hacer, independientemente de lo que tengamos o no tengamos, independientemente de los logros o los fracasos, hay que tomar la decisión, y la decisión tiene que ser firme. Entonces creo que es bien importante, y es algo que nosotros aprendimos y que ahora enseñamos, y es el hecho de que yo no tengo lo que ella necesita. El amor que ella necesita yo no lo tengo, y el amor que yo necesito ella no lo tiene. El amor que ella necesita está en Cristo, y el amor que yo necesito está en Cristo. Entonces ella necesita conectarse con Cristo para darme a mí lo que yo necesito, porque está en Él, y yo necesito conectarme con el Señor porque el amor que ella necesita está en Él. Entonces es como dice la palabra en Juan 15, es permanecer aferrados, permanecer pegaditos a la fuente, a la vid verdadera que es el Señor, y de Él vamos a recibir todo lo que necesitamos para poder proyectarlo y darlo y mantener vivo esa llama, mantener vivo ese ánimo, ese amor. Y algo también bien importante es vivir en contentamiento. A veces hay, a veces no. Entonces que podamos de verdad de pronto chuparnos un helado allá en el parquecito, como decía Edwin, porque es lo que hay. Pero de pronto también tremenda cena de gala en un super restaurante, porque se puede en ese momento. Entonces el lugar o el detalle no es lo que marca la diferencia. Lo que marca la diferencia es permanecer en Cristo, permanecer en el Señor, porque Él es el que va a dar digamos las estrategias, los métodos, y va a dar ese amor verdadero para mantener viva la llama, pero que no caigamos en el error de, como dice el apóstol Pablo, ¿no? O sea, yo sé vivir en contentamiento, yo sé vivir cuando hay y cuando no. Y entonces a veces exigimos, o a veces nos llenamos de esa expectativa, ¿cierto? De ese ay, pero tú ya no me sales, ay, pero no, pues si no se puede, aprendamos a ceder un poco al respecto, y cuando haya, pues disfrutemos también, siempre aprendamos a disfrutar de la compañía de nuestro cónyuge, de la persona que Dios ha puesto a nuestro lado, porque es nuestra bendición. Amén. Un fuerte aplauso al Señor. Bueno, y que si hay desánimo en la intimidad,
Hay desánimo en las cositas especiales. Y mire que una de las evidencias más claras antes de un divorcio, uno le pregunta a las parejas aconsejando es, oye, ¿y cómo están las cositas especiales? Y dicen, hermano, usted tiene y hermana tiene que avivar eso también. Porque la Biblia declara que solo usted puede tener abstinencia en común acuerdo para buscar a Dios. Pero, hermano, si usted tiene a su pareja, son uno solo y disfrútense también uno solo. Si hay desánimo, es porque quizás hay algo detrás de ese desánimo. Puede ser mucho trabajo, puede ser no hay tiempo, puede hacer que la pareja esté actuando de una mala manera, haya grosería, haya irrespeto, que como no, uno como hombre es muy pues carnal, ¿no? La mujer es un poco más emocional, pero tienen que avivar aún la intimidad porque el diablo sí es astuto y le va a mandar a alguien allá afuera que el respeto del mundo para hacerlo caer. Por eso dice Proverbios 7, la astucia de la ramera. Ella es bien astuta del espíritu de fornicación o de adulterio, pero para eso están las esposas sabias que edifican el hogar y un hombre también justo que hace que su pareja pues sea ante pues la intimidad aún. Si hay problemas de intimidad, no quiero abarcar mucho en el tema, pero sería bueno hacer un foro sobre eso también, pero hay unos consejeros, unos pastores, entonces busquen a los pastores y también es válido, pastor, me está pasando esto respecto a la intimidad y la Biblia es muy sabia, está todo lo que usted debe, puede, hasta dónde. De hecho, nuestra sexta clase del curso prematrimonial, la sexualidad es un regalo de Dios hacia nosotros también, pero debe ser una sexualidad santa dentro del matrimonio. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, por favor. Última pregunta. ¿Cómo aprovechar mi relación de pareja sin hijos? ¿Y cómo construir mi relación con hijos? Bonus track, ¿cómo lavar ropa sucia en casa sin pasar a ser hipócrita? Son dos preguntas diferentes, pero vamos a unirlas porque no nos da el tiempo. Rápido otra vez, ¿cómo aprovechar mi relación sin hijos o con hijos? Bueno, yo creo que sin hijos, que es nuestro caso, nosotros nos hemos dado cuenta que la amistad es lo que nos ha ayudado como a profundizar esos cimientos de lo que luego va a ser nuestro hogar, que va a ser pues ya el tema de los hijos, ¿no? Pero creo que hemos profundizado mucho en conservar esa amistad. Nosotros antes de casarnos éramos muy amigos, o sea, éramos parceros. Yo nunca tuve que saber que fue arreglarme para que él me viera bonita, porque nosotros nos conocimos siendo amigos. Entonces, así como yo era, él me conoció, y así como él era, bueno, nos conocimos. Entonces, creo que el tema de la amistad es muy importante, incluso dentro de un matrimonio, porque eso afianza los cimientos del hogar, que empieza con el hombre y con la mujer. En nuestro caso, nosotros siempre tratamos de tener tiempo a solas, nos damos una que otra cita, vamos y hacemos cosas que nos gusten a los dos, tenemos planes, siempre tratamos de aprovechar también nuestro tiempo de intimidad. Creo que viajar, nos gusta viajar, entonces todos esos momentos donde podemos ver que el Señor está en nuestro hogar, que somos dos. O sea, construir eso nos ha ayudado a aprovechar nuestra relación. Hay una cita en Proverbios, como les decía yo, en mi posición de hombre proveedor, que lo que les decía, yo quisiera y mi sueño sería, antes de que tuviéramos nuestro primer hijo, tener un apartamento. Entonces, bueno, si no se puede eso, por lo menos tratar de estar lo mejor preparado posible económicamente, para que cuando ellos lleguen eso no nos afecte mucho nuestra economía. Y Proverbios, hay un proverbio que me gustó mucho, que encontré esta mañana, que es Proverbios 13:22. No sé si lo puedan poner, por favor. Proverbios 13:22. El hombre de bien deja herencia a sus nietos, las riquezas del pecador se quedan para los justos. Entonces, a mí eso me gustó mucho, porque sí me he tomado en serio el creer que
dentro de algún par de años, así hay algunas hermanas por ahí que siempre le digan a Mafe, ¿y para cuándo el niño? ¿Y para cuándo el niño? Que si el otro año. No, nosotros ya lo tenemos como planeado, no va a ser tan pronto, pero por el deseo y el ánimo que tenemos de poder estar lo mejor preparado posible, porque como dice el proverbio, es bueno que nosotros como hombres tratemos de dejar herencia incluso a los hijos de nuestros hijos. Entonces también tener un hijo es una responsabilidad muy alta y debemos hacerlo porque es la orden, la primera orden que Dios le dio a Adán y Eva. ¿Cuál fue? Háganle, papitos. Necesitamos más seres humanos. Esa fue la orden. Y a nosotros como iglesia también el Señor nos manda lo mismo, como compartíamos el miércoles pasado. ¿Cómo le vamos a dejar iglesia a la siguiente generación si incluso la misma iglesia no quiere tener hijos? Debemos hacerlo para que la iglesia siga avanzando de generación en generación. Bueno, yo soy de profesión arquitecto y entonces hablando de construcción, de construir, pues resulta que la palabra también nos habla de eso, nos habla de que un hogar debe ser construido por el Señor, que si Él no lo construye, entonces en vano se construye. Y el Señor Jesucristo dice que el que hace todo eso que Él enseñó en el Sermón del Monte, ahí en Mateo del 5 al 7, al final del capítulo 7 dice que el que pone atención a todo lo que Él enseñó es un hombre sabio que construye la casa sobre la roca. Y como ha insistido tanto mi esposita, ese es el fundamento. Cristo es el fundamento de esa casa. Desde el primer momento en que uno toma la decisión de casarse, empieza la construcción. Ahí empezó la construcción y todo el tiempo, sin hijos o con hijos, estamos construyendo. Y uno de los problemas que he visto como arquitecto es que mucha gente construye sin diseño o sin saber y esas casas quedan todas chuecas, ¿cierto? Ve unos espacios perdidos, ve un montón de cosas porque no tienen conocimiento, porque no tienen alguien que los guíe. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios que nos enseña cómo diseñar, cómo construir. Y a medida que va pasando el tiempo, pues cuando uno está solito los dos, entonces uno dice, sí, vamos a esperar, pero no, ese no fue nuestro caso. Nuestro caso, pues nosotros dijimos, vamos a esperar, pero el Señor dijo, pues no, y ¡pum! Incluso algunos hicieron cuentas a ver si estábamos dentro de los 9 meses o no. y claro, entonces llegó Celeste rápidamente, como a los 11 meses llegó Celeste y pues ya tocó pensar no en una casa de un cuarto, sino en una casa de más cuartos. Después vino Isabela y entonces más cuartos. Pero resulta que esa casa un día, esos cuartos, pues se van a tener que desocupar también, ¿cierto? Entonces hay que pensar en eso también. No es el momento todavía para nosotros, pero tenemos que ir proyectándolo y también mantener esos cuartos, como yo le decía a mi esposita preparando esto, decía, son cuartos de visita, son cuartos donde ellos van a poder acercarse nuevamente, no a la pataleta de que tuvieron allá en sus casas y entonces me voy para la casa de mi papá, no, sino que van a ir a visitarnos, van a estar con nosotros y van a hacer esos recuerdos que quedan para nosotros y de toda esa construcción que se realizó ahí. Entonces es bien importante que nosotros sepamos construir esa casa y con hijos. La palabra de Dios nos enseña en Deuteronomio 6 del 6 al 9 que nosotros debemos transmitirle a ellos esos valores, enseñarles a ellos para que también ellos al futuro construyan esas casas bien construidas, no con espacios desperdiciados, no con tiempo desperdiciado, no con fallas, no con errores, sino en el fundamento que es Cristo. Y tenemos que enseñarles la palabra en el camino, enseñárselas al levantarse, al acostarse, que las escriban en su corazón, que bueno, en todo momento construyendo en ellos. Entonces es eso. Bueno, eso de enseñarle la palabra, eso va acompañado de ejemplo, ¿cierto? Porque vaya a la iglesia, pero usted como papá no va a la iglesia. Sirva al Señor, pero usted como papá no sirve al Señor. Entonces hay que ser ejemplo, hay que modelarle, hay que llegar temprano a la iglesia, hay que servirle al Señor, hay que buscarlo en la casa, hay que tener ese lugar secreto allá en la casa para que él aprenda de esa manera, ¿sí? Entonces,
quería como tener ¿cuándo te das cuenta, es una manera de testimonio, cuándo te das cuenta que de pronto has hecho algo bueno, correcto, que has construido una casa, has hecho tu mejor esfuerzo en construir una casa conforme a los parámetros de Dios? Cuando le acaban de robar el celular a tu hija con una pistola y ella llega a la casa preocupada a buscar versiones bíblicas diciendo: Gedeón hizo una estatua o hizo un efod, y por qué el pueblo adoró a la estatua, y nosotros diciéndole venga, bloquee el celular, bloquee. Pero ¿por qué Gedeón hizo eso? ¿Era un efod o era una estatua? Es algo que ayer llegó, les cuento, mi hija y Jaritol fueron robados, atracados en el sitio donde iban. Salimos de acá, bueno, salieron ellos como a las 9, creo, y les robaron el celular a Celeste. A Jaritol no se lo dejó robar. Y con pistola y eso, pero ella llegó a la casa a decirnos por qué Gedeón construyó una estatua y por qué en una dice que era un efod y en la otra dice que es una estatua. Y yo decía: gracias, Señor, porque solamente lo hace el Señor, solamente Dios pone eso en el corazón de los hijos, y cuando tú ves a tus hijas servir, amar al Señor, llenar sus paredes de la palabra del Señor, tú dices: bueno, de pronto el Señor nos dé la posibilidad de tener las casas, el carro, los mejores colegios, pero cuando ves que tus hijos aman al Señor, eso es un gozo que nadie te lo puede quitar. Entonces trabaje en pro de esa casa, y ustedes como hijos honren a sus papás en las cosas que les han enseñado, en las cosas que el papá se ha dedicado, ha clamado por ustedes. No quieran construir casas como no dice la palabra, ¿sí? No vaya en unión libre, no vaya en fornicación. Qué pena hablar así, pero si ustedes quieren el éxito en sus familias, que es lo mejor que Dios ha diseñado para nosotros, pues vaya en pro de lo que ha enseñado la palabra y de lo que de pronto sus papás han enseñado durante toda la vida, y con ejemplo. ¿Listo? ¿Cómo se lava la ropa la ropa sucia? ¿Qué? ¿Cómo lavar la ropa sucia en casa sin pasar a ser hipócrita? Hay que proteger la familia, y aunque nos casamos con la familia de nuestro esposo, de nuestra esposa, pues simplemente es proteger todo lo que pasa dentro de la familia. ¿Cómo? No vaya corriendo todas las veces a estarle contando, chismeando, bueno, chismeando no, contando a su mamá, a sus amigos, a todo el mundo, hablando de su esposo, lo que pasa en la casa. No, protéjala, proteja su casa, proteja su familia. No vaya a cualquier persona. Hay veces que necesitamos ir a personas, a consejeros, pero hay personas para eso. ¿Sí? No vaya de pronto a la amiga que no conoce de Cristo, a la amiga que está resentida, a la amiga que ya se divorció, porque muy seguramente esa amiga de esa persona no le va a dar un buen consejo y no va a ser conforme a la palabra de Dios. Cuide su casa de todo, de sus amigas. No, también un consejo que nos han dado es: no lleve a vivir gente a su casa, ¿cierto? O sea, adicionales, cuide su hogar. Cuide su hogar, cuide su familia, que sea su lugar seguro, su lugar donde usted quiere estar ahí, y no permita que nadie venga y toque esa familia que Dios le ha dado. ¿Listo? Y usted mismo no la dañe, porque a veces nosotros mismos herimos, nosotros mismos maltratamos a nuestros hijos, a nuestro esposo, y queremos que esa familia esté ahí bien protegida, y no, resulta que a veces dañamos y creamos grietas donde por ahí entra el enemigo y quiere burlar la familia. Y hoy está siendo muy, muy atacada la familia, demasiado, desde los niños pequeños. ¿Por qué toda esta agenda de 30 no sé qué de lo que hablan en el mundo? Para que no hayan familias, porque es el plan de Dios desde el principio para los hombres. Pero usted como mujer y varón de Dios se levanta en contra de toda esa cultura del mundo y dice: yo quiero agradar a Dios. Vamos a terminar en este momento. Piensen por favor 10 segundos un consejo final para concluir. En Gálatas capítulo 6 declara que usted y yo podemos sembrar en la carne o en el espíritu. Si usted es soltero, siembre en el espíritu. Busque mucho del Señor para que cuando esté casado esté listo. Dice en Eclesiastés 12, joven, acuérdate muy bien de tu Creador en los tiempos de tu juventud, antes de que vengan ¿cuáles días?
Los malos. No es que el matrimonio sea malo, pero en Efesios 5 dice, aprovechad muy bien el tiempo porque los días son malos. Y usted si tiene hijos, siembren estos hijos. Yo todos los días con mi papachito, él ora en la mañana, en la tarde y en la noche. Y lo pongo a orar por la familia, lo pongo a orar, se sabe ya varios versículos bíblicos, porque estoy sembrando en él. ¿Y qué voy a cegar? Dice ahí en Gálatas 6, vida eterna, para mi hijo y también para mi casa. Amén. Solteros, siembren honrando a sus papás. Si usted honra a sus papás, tendrá largura de días y les va a ir bien. Y sus hijos los van a honrar a ustedes. Entonces, que es que mi papá es difícil, que es que mi mamá, yo tengo ya casi 30 y péguele de años con 2 hijos y sigo honrando a mi mamá. Nos cuesta un poquito, pero hay que honrarla, sí o sí. No porque sea mi mamá, no, que la pastor, no, a todos, ¿no? A veces nos cuesta, pero si usted la honra, si usted honra a su papá, a sus autoridades, les va a ir bien y van a sembrar en el espíritu. Un consejo, Mafe, 10 segundos, consejo final, conclusión. Bueno, la palabra de Dios dice en Proverbios 16, 18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Yo creo que dentro del hogar y todos como hijos de Dios debemos ser humildes. La humildad es lo que nos va a ayudar a ceder dentro del hogar. Edwin. Bueno, un consejo de pronto a los solteros y las solteras. A veces como creyentes pasamos mucho tiempo, como hablábamos el miércoles, demandamos demasiado. Entonces pensamos en eso, escuchamos testimonios de que yo lo quiero así y hacemos una lista de cómo queremos la pareja, de que tenga ojos azules, de que tenga plata, de que tenga esto, de que tenga tal carrera, de que tenga tal ministerio y pasamos mucho tiempo demandando, pidiendo. Y mi consejo es, chicas y chicos, esfuércense por ser la persona que cualquier otra persona quisiera tener en su vida. Enfóquese en usted. Enfóquese en ser la ayuda idónea de la persona que Dios le vaya a enviar y trabaje fuertemente en eso y en su momento Dios le va a mandar a la persona. Ok, sí, va en línea más o menos. Quiero reiterar buscar el reino de Dios, solteros, solteras, busquen el reino de Dios. Dios dice en su palabra que Él sabe de qué tenemos necesidad. Entonces, por favor, no se engañen, no se mientan a sí mismos, creyendo que están buscando el reino de Dios cuando están buscando la añadidura. Simplemente deleítense en el Señor, sírvanle al Señor, pongan su mirada en Cristo, busquen con pasión con todo su corazón al Señor. Él sabe de qué tiene necesidad y en su momento Él les dará la persona indicada, una persona que ame al Señor, una persona que tema al Señor, una persona que le sirva al Señor, una persona que por todas esas condiciones le va a amar a usted. Bueno, ya para las familias, los casados como pareja, Filipenses 2, del 1 al 4, voy a leer desde el 2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Es un llamado a la unidad, es un llamado a ceder. El matrimonio es de ceder. O sea, alguien tiene que bajar la cabeza y si no, divorcio seguro. Alguien tiene que ceder, alguien tiene que ser humilde y bajar la cabeza y es lo que Dios nos está pidiendo aquí en Filipenses. No miremos por lo mío propio, sino por lo de lo demás. ¿Y qué más que mirar en amor por nuestros esposos, por nuestra familia y poder ser humildes y ceder para evitarnos problemas, para evitarnos líos y para evitarnos separaciones? Bueno, nuestro último consejo es, vuelva y veas esta prédica, va a quedar en YouTube, congréguese, sírvale al Señor, capacítese, prepárese, porque cuando usted está ahí, como decía el pastor ahí en Juan 15, permaneceos en mí, yo en vosotros, porque apartados de Dios, y si usted medio se aparta, hermanos, se lo llevó con todo y casa, con todo y hijos, y mientras que usted esté conectado, sirviéndole al Señor con sus hijos, va a haber un fruto. Amén. Vamos a orar. Póngase de pie, por favor. ¿Cuántos fueron bendecidos en esta mañana?
Dale un fuerte aplauso al Señor, si es para Dios. Entonces, solteros, jóvenes, casados, ustedes van a orar por los solteros. 2 minutos, vamos a orar. 2 minutos cada uno. Bueno, Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos regalaste. Hoy te queremos pedir de manera específica por los jóvenes, Señor, de nuestra congregación, por estas jovencitas y estos hombres, Señor, para que tú, Padre, en el nombre de Jesús, de esta congregación, Señor, sigas levantando hogares, Señor, que transformen la iglesia de la siguiente generación, Señor. Que sean parejas, que sean familias, Señor, que sean la contracultura a lo que el mundo nos ha querido mostrar, a lo que Satanás ha querido introducir incluso dentro de la misma iglesia, Señor. Yo te pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que a todos estos jóvenes les muestres, Señor, lo valiosos que son, Señor. Les muestres el propósito, Señor, les enseñes y les reveles, les hagas entender que el diseño que tú siempre tuviste, Señor, desde antes de la fundación del mundo, fue la familia, Señor. Yo te pido, Padre, que tú los guardes del mal, Señor, que los guardes del mundo, que los guardes de Satanás y que los guardes de ese corazón, Señor, que ya sabemos por tu palabra que es perverso, que es engañoso, Señor. Yo te pido que tú los fortalezcas, Espíritu Santo, que tú los guíes a tomar siempre las mejores decisiones, Señor, que ellos puedan ver en los hogares ya establecidos